La iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. A quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, buenas noches también. Y bueno, estamos aquí hoy miércoles para continuar con nuestra serie que traemos de cómo debemos orar, de cómo transformar nuestra oración. Pero vamos a orar antes. Señor, te damos gracias porque tú nos traes a casa, Señor. Tú nos pides que nos congreguemos, Señor, y aquí estamos, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Llena hoy, Señor, nuestro espíritu, Señor, de tu palabra. Llena nuestra mente, llena nuestro corazón, Señor. Y permítenos reconocer, Señor, que tú nos hablas, Señor, para transformar, Señor, para quitar y arrancar lo que es de hombre y colocar lo que es de Dios, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Yo sé que somos pocos, pero podemos aplaudir fuerte. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Yo creo que el Ministerio de Oración debería estar aquí, no está aquí el Ministerio de Oración, pero bueno, nuestra serie, y vamos a ir a Mateo 26, versículo 28, voy a leer la PDT, Mateo 26, 28, y debe aparecer ahí en pantalla ahora, para que lo leamos y hablaremos del tema de hoy. Amén. Dice así, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, es derramada para perdonar los pecados de mucha gente. Amén. Ya hablamos de la sangre de Cristo y aquí está hablando de lo que, de uno de los propósitos que tiene el Señor a venir y derramar su sangre, ¿cierto? Es derramada para perdonar los pecados de mucha gente, dice, no dice los pecados de toda gente, sino de mucha gente, de todos aquellos que acepten a Jesús como Señor y Salvador. El propósito de la sangre está claramente estipulado, definido en la palabra de Dios. A través de los tiempos se han utilizado frases como cubro, protejo, aplico la sangre de Cristo en las oraciones, de una forma como si ese fuera el propósito y eso está fuera, está lejos del verdadero propósito de la sangre del Señor, la utilidad de la sangre del Señor para cubrir, para proteger, para aplicar, no está contemplada en la palabra de Dios. Es algo equivocado que ha pasado de generación en generación como un estribillo, como una frase de poder que actúa de manera milagrosa al mencionarla. Creemos que con decir que la sangre del Señor te cubra, con eso vamos a ver un efecto espiritual realmente. Pero vamos a ver qué es lo que es verdaderamente la sangre de Cristo según la palabra de Dios, para cuál es su propósito, porque esas palabras de cubrir, aplicar o proteger no se encuentran en la Biblia. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, primer propósito de la sangre del Señor, de acuerdo a su palabra, es que nos limpia de pecado, como decíamos al comienzo, es para cubrir los pecados de muchos. Él nos lava del pecado y es un propósito que tiene la sangre del Señor. Por lo tanto, es correcto orar de esa manera, Señor, limpia nuestro pecado con tu sangre. Y es correcto decir, lava nuestro pecado con tu sangre. Pero también en Romanos 5:9 dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y entendemos entonces ahora que además de que nos limpia, la sangre del Señor nos justifica. Y vamos avanzando en los procesos, en los propósitos que trae la sangre del Señor. Justificarnos, es decir, yo me hago responsable de los actos, de los pecados, de la culpa y de la consecuencia de ese pecado sobre su vida, y el Señor la toma a través de su sangre para Él. Entonces la sangre nos justifica, la sangre nos limpia de pecado. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nos redime el precio, la sangre que se paga como precio, causa la redención de nuestros pecados. Y entonces podemos decir que el Señor pagó con su sangre por nuestros pecados. El precio que había sobre nuestros pecados era la sangre del sacrificio de un cordero perfecto y el Señor derramó su sangre para redimirnos, para darlo como pago del pecado que teníamos nosotros. Vamos avanzando, entonces, nos limpia de pecado, nos justifica, nos redime, según la palabra del Señor. Y en Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y entonces la sangre nos da acceso directo al Padre a través del sacrificio del Señor, de su sangre derramada, tenemos acceso al Padre, a entrada al lugar santísimo, como dice la palabra de Dios allí en Hebreos.
Otro de los propósitos entonces es darnos acceso al Padre y podemos encontrar otro en 1 Corintios 11:25, dice, de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y la sangre es el sello de ese nuevo pacto, es el anuncio de ese nuevo pacto que hace Jesús en el momento de la última cena, anunciándonos que entrábamos en este tiempo de su gracia y ese pacto nuevo que anulaba el pacto anterior para empezar a vivir bajo la vigencia del pacto de la gracia. Y la sangre es el sello, es lo que nos lleva a esa parte. Entonces quedamos claros en el propósito de que tiene la sangre de Cristo, de limpiarnos de pecado, justificarnos, darnos redención, acceso al Padre, y es la que sella el pacto, con esa sangre se sella el nuevo pacto que el Señor establece antes de morir en la cruz. Esos son los propósitos que tiene la sangre. Como vemos, si ustedes van a buscar más, no van a encontrar más. La sangre de Cristo no es un escudo mágico para decir que te cubro con la sangre de Cristo y que ese escudo, que es la sangre, se convierta en algo que tiene poder para actuar de manera sobrenatural en nosotros. No debemos aplicar, ¿cierto?, verbalmente sobre objetos o situaciones, porque aplicamos la sangre de Cristo sobre objetos o sobre circunstancias, como si fuera algo que podemos almacenar y colocar sobre algo. La sangre de Cristo, la frase la sangre de Cristo no es una fórmula de protección. ¿Por qué se hace? Porque normalmente buscamos, y me inquietaba decir, pero ¿por qué la gente dice te cubro con la sangre de Cristo, o te sello con la sangre de Cristo, o aplico la sangre de Cristo? Y pensando me fui a eso, que tal vez hice la consulta, porque en eso el Señor, cuando anuncia que viene el ángel de la muerte a tomar la vida de todos los primogénitos de hombres y de animales en Egipto, le anuncia el faraón, dice que se debe sacrificar un cordero y que con la sangre de ese cordero se va aplicada sobre el dintel de la puerta y sobre los dos postes laterales. El ángel de la muerte no tocará, ¿cierto?, a los primogénitos de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Y partiendo de ahí es que se toma esa decisión de tal vez aplicar la sangre de Cristo como se aplicó en esos dinteles, en esa puerta, pero eso fue una sola vez, en una circunstancia, y de ahí para acá el Señor no mandó a aplicar sangre, ¿sí? Y esa sangre que era la sombra de lo que iba a hacer el Señor, era un anuncio de lo que iba a hacer el Señor, como su sacrificio para protección, para liberación y para guardar nuestra vida, para que tuviéramos vida realmente. Pero nunca más se volvió a decir en la palabra de Dios que se aplicara sangre por ningún lado, que se cubriera un madero con sangre, se rociara con sangre. Entonces, de ahí tal vez es donde pueda partir esa situación de cubrirnos con la sangre, aplicar la sangre o protegernos con la sangre de Cristo, como lo tenemos como parte de nuestras oraciones que se han venido mencionando a través del tiempo, de generación en generación. La sangre de Cristo se aplicaba, no se declaraba, y lo que hacemos es una declaración de aplicación, de cobertura, de protección, pero la sangre fue una acción de aplicarla sobre esos dinteles en ese momento específico cuando se estaba tratando de convencer al faraón de que lo dejara salir el pueblo de Israel. Hoy Cristo ya murió por una vez y no repetimos ni reactivamos su sangre con palabras. No se puede activar la sangre porque la sangre ya tuvo un propósito que se aplicó para un propósito eterno. Y no podemos decir que podemos reactivarla como si estuviera inactiva o que podemos repetir el sacrificio y aplicarla como la aplicó Jesús una sola vez y para siempre. Entonces, podemos decir que el propósito cuando hablamos que nos cubrimos, que protegemos, que nos aplicamos con la sangre de Cristo, no está especificado en la palabra de Dios. Hay un origen, hay un momento en que la sangre fue utilizada como una señal para que el espíritu de muerte pasara y no tocara la casa del pueblo, los pueblos de Israel. Pero en el resto, en la demás parte, cuando se refiere a la sangre de Cristo, realmente no a la emulación de la sangre de Cristo, que fue lo que hizo en esto Moisés a través de la instrucción del Señor. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, ya se aplicó una vez, ya se derramó una sola vez y ya el sacrificio se hizo una sola vez con un propósito totalmente distinto al de cubrirnos o al de aplicar una sangre para tener nosotros una respuesta del Señor que se encuentra de otras maneras, si se habla de sanidad, si se habla de protección, en otras palabras, de otra manera, en la palabra del Señor. El propósito de la sangre del Señor, el sellar el nuevo pacto, es darnos acceso al Padre, es redimirnos,
es justificarnos y es limpiarnos de pecado realmente. Tratar de dejar soltar lo que hemos aprendido a través de escucharnos, y lo comenzaba ahora hace un momento con José, de decir que por qué repetimos estas frases. Y es que cuando empezamos a tener un trato y aprender a orar, muchas veces escuchamos y aprendemos a orar por lo que escuchamos. Los niños aprenden a hablar por lo que escuchan. Un bebé empieza a escuchar hablar y empieza a repetir lo que escucha. Y nosotros como bebés espirituales muchas veces en donde nos formamos, escuchamos este tipo de frases, de oraciones y aprendemos a orar con ellas, y es por eso que a veces nos cuesta tanto trabajo dejarlas y comprender que hay una forma más clara y más precisa de acercarnos al Señor que repetir unas frases que ya todo el mundo dice pero que no tienen un sentido realmente espiritual en la Biblia como tal. Se oye bonito, se siente bien, se siente que podría llegar a tener poder, pero no es así. Vamos a mirar otro de esos aspectos, y es el llevo a la cruz, ¿cierto? El llevar a la cruz, que tampoco es bíblico, y escuchamos las frases, ¿cierto? De llevar cosas a la cruz, llevo mi vida a la cruz, llevo la adicción a la cruz, llevo el problema a la cruz, suelto a mi esposo, lo pongo a en la cruz de Cristo, pero tampoco es bíblico. Lo que significa es, si llevamos, decimos que colocamos en la cruz nuestros problemas, nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras deudas, nuestras circunstancias, no es bíblico. La cruz no hizo nada como para nosotros ir a soltar en la cruz las cosas que ocurren en nuestra vida, de la cual esperamos una respuesta de Dios. La obra que se hizo en la cruz es lo que vale la pena, y lo vamos a mirar, y no la cruz como ese madero. Cuando pensamos, soltamos en la cruz, y la gente que escucha y lo ve como físicamente ir a ese madero donde el Señor fue colgado y dejar en la cruz las cosas. Hay personas, ministerios que en determinado momento del año le dicen a la iglesia: traiga su petición y la clavamos en la cruz para que el Señor la escuche. Y la cruz no tiene poder, la cruz no tiene poder, y lo vamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra que hagamos cuando tenemos problemas o circunstancias difíciles? Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nuestras circunstancias difíciles no van a la cruz, van a Jesús. Él es el que tiene, el que recibe la ansiedad, y nos pide que echemos la ansiedad sobre Él, encima de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y responderá a nuestras ansiedades si estamos orando y si estamos pidiendo al Señor que lo haga. No dice lleve la ansiedad a la cruz, sino lleve la ansiedad sobre Él. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. No dicen lleven a la cruz sus cargas, no lleven a la cruz las cosas. Dicen vengan a mí, a Jesús, no a la cruz, sino vengan a mí los que están cargados y trabajados. Y encontramos que empezamos a ver que las cosas que hacemos de llevar a la cruz alguna circunstancia, no es a la cruz que tenemos que llevarla, sino es a donde el mismo Señor, porque la obra la hizo fue Jesús y no la cruz. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Tenemos que presentarnos peticiones no en la cruz, sino al Señor directamente. Y vemos cómo muchas veces hablamos de llevar a la cruz algo que no tenemos que hacer, sino que tenemos que llevárselo a Él, porque es lo que Él espera. Su trabajo de pastor, que es el cuidado, el escuchar a sus ovejas, el dirigirlas, el darles luz, el de alimentarlas, el de ayudarles a salir de las circunstancias difíciles, se hacen en Él, no en la cruz. Y entonces, cuando hablamos de llevar a la cruz, es algo que no encontramos en la Biblia, porque el Señor no nos pide que llevemos a la cruz absolutamente nada, sino que todo lo que tengamos tenemos que llevarlo a Él, al Jesús resucitado. Además, no al madero donde fue colgado, porque la cruz es un lugar de muerte. Lo que tenemos que llevar a la cruz es nuestra vida para morir nosotros. Dice el Señor que cada uno cargue con su cruz, ¿cierto? Y ese cargue con su cruz es: deje de ser usted y sacrifíquese usted para empezar a vivir la nueva vida que el Señor le está ofreciendo. Debemos seguir a Jesús con una nueva vida. Cargar la cruz significa morir a nosotros. Y eso sí, eso hay que entregarlo en la cruz. Pensar que vamos a llevar la cruz como la llevó el Señor como tal. La cruz no es para depositar problemas, sino la cruz es para morir nosotros, para que el Señor tome nuestros problemas definitivamente.
Entonces vemos cómo se llevó a la cruz, no tiene nada que ver con la parte bíblica. El Señor no nos dice en ninguna parte que ese madero donde fue colgado, donde fue crucificado, tiene algún poder para que reciba nuestras pegas, nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestros dolores, nuestros problemas de emoción, nuestras faltas, nuestras enfermedades, nuestros deseos que colocamos y queremos llevar a la cruz. Vamos a hablar de los pies de Cristo ahorita. Y llegamos a la cruz, porque Él es el que quiere recibir, Él es el que es la respuesta a nuestras necesidades, Él es el que tiene el poder para sacarnos de nuestras necesidades. Y ese vocabulario de llevar a la cruz, pues no tiene ningún sentido verdaderamente bíblico. La cruz no tiene un poder, la cruz tiene el poder para llegar a que nos sacrifiquemos en ella, que nos muramos en ella, o la cruz es para que Jesús se hiciera maldición para que nosotros no padeciéramos ninguna maldición. El propósito de la cruz en el Señor fue ese, hacerse maldición para que no hubiera maldición sobre nuestras vidas. No recibir ninguna petición, no recibir y pensar que si ponemos en la cruz nuestros problemas o circunstancias, va a haber una respuesta de parte del Señor. La obra no la hace la cruz, la obra la hace el Señor y el Señor resucitado, el Señor que no está entre los muertos, sino que se levantó entre los muertos para escucharnos, para guiarnos en este mundo, dejarnos una palabra que es Él mismo expresado en palabras y dejarnos al Espíritu Santo para que vayamos a Él a través del Espíritu Santo. Amén. Son estas, ahora vamos a mirar los pies de Cristo, porque también llevamos a los pies de Cristo y ponemos esa intención de dejar en los pies de Cristo las cosas, ¿cierto? Llevar a los pies de Cristo tampoco es una frase que se encuentre bíblicamente, literalmente, no está en la Biblia, no aparece en los evangelios, no aparece en las cartas, no aparece en ningún libro, y más bien lo que sí aparece es que para lo que el Señor nos pide es que nos postremos en un momento dado a sus pies, ¿cierto? ¿Por qué usamos llevar a los pies de Cristo? Porque eso era espiritual, porque tal vez hay una intención correcta, ¿cierto? Pero el Señor no nos pide que dejemos las cosas a sus pies, no colocarlas a sus pies las cosas. Nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras necesidades, no es lo que el Señor espera que esté a sus pies. Lo que Él espera que esté a sus pies es nuestra vida, humillados delante del Señor. Es más, el Señor dice que nos acerquemos con confianza, Hebreos 4:16, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna, dice la NBLA. ¿Qué quiere decir el Señor con que entremos confiados al trono? Él no dice que nos postremos delante de sus pies, ¿cierto? Sino que entremos al trono, no a los pies, que hablemos con Él y pongamos nuestras peticiones delante de Él para recibir misericordia. No nos manda que nos inclinemos a sus pies, sino ante el trono, ante la realeza, ante el poder del Señor. Entonces, lo que el Señor sí nos pide que hagamos, ¿cierto? Es que estemos a sus pies. No que pongamos a sus pies, sino que estemos a sus pies. Lucas 7:38 dice, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume, hablando de esta mujer pecadora que se puso a los pies de Cristo, se puso a los pies del Señor. Así como Él nos pide que entremos confiados al trono de la gracia. María, la hermana de Lázaro, dice, se sentó a los pies del Señor a escuchar la voz mientras Marta hacía los oficios y los quehaceres afanada de la casa. El Señor permite que estemos a sus pies y quiere que estemos a sus pies nosotros, pero no las cosas que tenemos, que lo escuchemos o que llevemos a sus pies, estando a sus pies, humillados delante de Él, nuestras peticiones a Él definitivamente. El endemoniado Gadareno, perdón, cuando el Señor lo liberó, cuando lo vio, cuando lo vio, corrió a sus pies, ¿sí? Pero no sacó, dijo, voy a ponerte mis problemas en tus pies, sino que corrió a sus pies, reconociendo quién era y se postró delante de él, ¿cierto? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes, lo leíamos ahora, sobre él, no a los pies del Señor. Entonces, en ninguna parte vemos que alguien diga, voy a colocar en la Biblia, voy a colocar mis problemas, voy a colocar esta enfermedad a los pies del Señor. Ni estando con vida, ni estando en la cruz, ni estando resucitado. Nadie puso nada a los pies del Señor. Los pies del Señor era el sitio donde las personas se postraban para indicar que había adoración, que había humillación, que se reconocía el poder del Señor. Pero no era para dejar nada allí a los pies más que adoración y mostrar nuestro respeto y nuestra devoción
al Señor. No se utilizaba estar a los pies del Señor para nada más que para eso. El estar a los pies era el significado, era ese, era el humillarse y el reconocer la dignidad que tenía Él. A los apóstoles quisieron arrodillarse, postrarse a sus pies y ellos dijeron, no lo hagas porque solamente delante del Señor es que te debes postrar. Entonces no hay que llevar nada tampoco a los pies de Cristo porque no es bíblico, no está en la palabra de Dios. A pesar de que lo aprendemos, a pesar de que suena espiritual, a pesar de que suena bonito, no es lo que el Señor espera. Quiere que estemos humillados a sus pies de manera física o espiritual. Porque bueno, el Señor dice, si yo no me puedo arrodillar, yo tengo un problema en la rodilla que me duele al arrodillarme, pero mi corazón sí se postra delante del Señor en un momento dado. Entonces, lo que el Señor espera es esa postración, esa humillación delante de Él y no que vayamos y le pongamos nuestros problemas a los pies, porque en los pies del Señor no es lo que Él quiere que los echemos sobre Él, nuestras cargas, que Él inclina su cabeza para escuchar nuestras peticiones, no inclina la cabeza hasta los pies, Él tiene su oído atento para nosotros, extiende su mano para bendecirnos. Entonces no es bíblico llevar nuestros problemas a los pies de Cristo, como si fuera un lugar donde se pueden depositar problemas realmente, un lugar físico donde podemos dejar. Cuando alguien le dice, lleve los problemas a los pies de Cristo, la persona que va a escuchar, que va a entender, yo me imagino a Cristo y voy y le dejo el problema allá, la factura de la luz, la cuenta del arriendo, el diagnóstico del médico. Igual que cuando decimos llévalo a la cruz, ¿qué se imagina la gente? Llevando a la cruz, una cruz donde el Señor fue crucificado, colocar sus cosas. Y el Señor va mucho más allá. No es en el lugar físico, no es a los pies de Cristo, es a Él realmente y a su corazón a donde tenemos que llevar nuestras cosas, nuestras peticiones. Cuando a mí me hablaban de llevar a los pies o de cubrir aún con la sangre o de llevar a la cruz alguna circunstancia o alguna petición delante del Señor, yo soy sincero, mi imaginación iba hasta allá, o sea, iba a una cruz y dejaba las cosas en una cruz, iba y decían cúralo con la sangre de Cristo, yo imaginaba la sangre de Cristo roja cubriendo la circunstancia, la situación, el problema. O llevar a los pies de Cristo dejando allá a mi amigo que es adicto al alcohol, lo pongo allá y lo dejo a los pies de Cristo. Pero nunca en la Biblia nos habla de esa manera, de que hagamos las cosas o las peticiones de esa manera. Es algo que aprendimos a través de los tiempos, es algo que aprendimos a través de lo que escuchamos y aprendemos a través de lo que escuchamos y nos quedamos con esa forma, esas maneras de hablar, ¿cierto? Donde definitivamente no es lo que el Señor espera, aunque el Señor, y lo hablábamos con José ahora, conoce la intención de nuestro corazón, conoce que lo que estamos haciendo, él va más allá de las palabras para comprender lo que queremos hacer, ¿cierto? No quiere decir que no podamos hacerlo de la manera que Él espera que lo hagamos de la manera correcta y no de una manera que nos enseñaron algunas personas o que aprendimos de unas personas. ¿Está mal que lo hagamos? Yo diría en algún momento, porque nos confiamos y creemos que la frase en sí tiene el poder. ¿Sí? Si yo no cubro con la sangre de Cristo a mis hijos antes de que sean para el colegio, siento que van desprotegidos. Entonces no estamos confiando en la obra del Señor, sino en que si no lo dijimos, no van a estar protegidos cuando el Señor dice que Él se encarga de de todas las cosas nuestras, incluyendo nuestros hijos, por decir algo. Entonces la frase se convierte en algo que esperamos que tenga poder y que si no lo hacemos, realmente no va a pasar nada, pero el Señor va por encima de eso. Va por encima de que si no decimos una frase, ya Él dijo todo lo que tenía que decir con respecto a nuestro cuidado, a las circunstancias que pasamos, a las situaciones difíciles. Y Él está por encima de lo que nosotros digamos o no digamos. Con un corazón sincero debemos orar y decirle al Señor, sí, yo apelo a ti cuando necesito algo, pero es al Señor, no es a la cruz, no es a los pies y no es a la sangre que se derramó una sola vez y para siempre. No podemos repetir un sacrificio del Señor para que vuelva a partir de esa sangre para aplicarla sobre algo. Es algo que es complicado, y lo hablaba con la pastora en un momento dado, es algo que es complicado de aceptar, porque es algo que nos ha acompañado toda la vida, los que tenemos un poquitico de años, pues nos ha acompañado toda la vida y es como el cuento de la pierna de cordero en el horno, que alguna vez les contaba, y es que
Alguien para hornear el pernil de Nochebuena le cortaba la punta del hueso al pernil y lo metía al horno. Entonces le preguntaron que por qué lo hacía y ella dijo, no sé, pues yo siempre vi a mi mamá cortándolo y mi mamá lo cortaba y lo metía al horno para hacer el pernil todas las navidades y fue le preguntaron a la mamá y va, no sé, yo vi a la abuelita toda la vida cortaba el pedazo de hueso del pernil para meterlo al horno y yo aprendí igual y lo vi igual y ahí fueron donde la abuelita y le dijeron, pero es que usted, ¿y usted por qué cortaba? "Ah, es que mi horno era chiquito y no me cabía. Entonces yo le cortaba ese pedacito para que me cupiera. Y aprendieron todos pensando que es que esa era la manera de hacerla y simplemente fue la circunstancia de la abuelita que no le permitía que su pernil cupiera en el horno. No quería decir que era esencial quitarle como parte de la receta la punta al pernil. Bueno, aprendemos de esa manera. Como escuchamos y todos lo hacen, pues nosotros queremos que está bien, que se hace de esa manera y descubrimos que no es necesario. El Señor nos muestra en su palabra que realmente hemos aprendido de una forma equivocada, que creemos que lo que hacemos tiene un propósito de poder y muy espiritual que realmente no lo llega a tener. Amén. La sangre de Cristo tiene un propósito y por eso digo, aprendemos que aplicamos la sangre de acuerdo al propósito que la Biblia establece, para redención, para estar delante del Señor, para que podamos ser lavados de nuestros pecados. No vamos a los pies de Cristo a nada, vamos a Él, sobre todo, y a la cruz menos, porque el que hizo la obra en la cruz fue el Señor. Así aprendemos a orar y aprendemos a orar como el Señor espera, porque reconocemos lo que dice la Escritura y no lo que quedó implantado en nuestro inconsciente al aprender a orar y a escuchar las oraciones. Ayer escuchaba una persona que está siendo muy reconocida en redes sociales, un profeta que está siendo muy reconocido en redes sociales, y anoche, y este hombre ha sido muy cierta la inspiración que Dios le da y se han cumplido sus profecías. Y de un momento a otro paró y dijo, voy a orar porque es que me cubro, voy a cubrirme con la sangre y voy a cubrir mis hijos en ese momento con la sangre del Señor. Es una persona con una comunión con Dios, pero aplicando, yo decía, es justo lo que yo estoy enseñando que no debe hacerse. Y este hombre que lo están viendo miles de personas a través de su canal de YouTube, donde está anunciando esto que está ocurriendo en estos tiempos. Y él está diciendo, me cubro y cubro mis hijos con la sangre del Señor. Y yo decía, es justo de lo que voy a hablar mañana en la iglesia. Y este hombre que es tan reconocido y que tantas personas están siguiendo, lo van a imitar y van a hablar de esa manera porque es una persona que está llevando un mensaje del Señor que se ha cumplido y que él mismo muestra cómo se ha cumplido. Pero sin embargo estaba hablando de esta manera. Yo decía, también se levantó en alguna iglesia donde él es americano, la palabra llega traducida, pero tuvo que haberse criado en una iglesia donde le enseñaron a orar así y no es bíblico. Y dice, me dan ganas de escribirle al canal para decirle, mire, yo voy a predicar sobre esto mañana y lo que está diciendo no es. Pero no tiene sentido. La verdad, yo lo hago con la iglesia, con mi congregación, porque es lo que el Señor pide que hagamos y que estemos atentos de eso. Nos queda un miércoles, voy a dejar otro miércoles destinado para otras frases, palabras que se han colocado en nuestro inconsciente para orar y que no son bíblicas. Habría material para más, pero voy a extraer lo importante para que lo utilicemos, para que lo pensemos, para que empecemos a reevaluar la forma nuestra de orar. Yo sé que es difícil desaprender. A alguien le decía alguna vez, para ser cristiano hay que desaprender a hacer del mundo para aprender a hacer del reino. Y cuando estamos hablando de esta parte de oración y de lo que hemos aprendido por escuchar, desaprender es difícil y más en esto que es algo que hacemos todos los días, debemos hacer todos los días, se espera. Entonces, mirémonos con esa misericordia que nos mira el Señor. Y cuando vayamos a orar, no hay necesidad que nos detengamos a pensar lo que estamos diciendo, porque el Espíritu Santo nos hace fluir en la oración siempre. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, olvidándonos que no somos nosotros, sino que es Él, seguramente nuestra oración va a ser una oración con la Escritura, una oración escritural y una oración con las palabras que el Señor espera que utilicemos realmente. Doy gracias a que la iglesia, las personas nuevas están aprendiendo de una manera diferente, no como aprendimos nosotros, y no caer simplemente en los estribillos que tenemos todos. Lástima que no estuvo la congregación completa ni en la audiencia en nuestro canal de internet para continuar con esto, pero bueno, igual queda disponible para las personas que la quieran seguir viendo y para el Ministerio de Oración, que es la idea que lo tengan presente para que oren conforme a lo que el Señor establece en su palabra. Amén.
No es un sermón, pero sí es una enseñanza. Y tiene contenido la palabra de Dios. Al tiempo que estamos viendo los errores que cometimos, aprendemos realmente lo que es la sangre del Señor y el propósito de la sangre del Señor. Al tiempo que aprendemos lo que es la cruz y lo que no debemos hacer, comprendemos que la cruz tiene un propósito que fue específico y que lo que pasó en la cruz es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Entonces miremos el propósito no solamente de la corrección, sino miremos que al tiempo que aprendemos y corregimos, también aprendemos la palabra y afirmamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Señor, tú nos dices que entremos al trono de la gracia y nos acerquemos con confianza, Señor. Allí estás tú, Señor, sentado, Señor, y esperas, Señor, que nosotros lleguemos allí, Señor. Sabiendo que estás allí para escucharnos, Señor. Hoy te pido que escuches, Señor, nuestro corazón, Señor. Que nos hagas discernir claramente, Señor, lo que nos estás dando, Señor, para lograr una comunión contigo, Señor. Para que nuestras palabras, Señor, sean correctas al orar, Señor. Para que lo que está escrito, Señor, en tu palabra, Señor, que es lo que tú nos enseñas, Señor, sea usado, Señor, para orar, Señor, para hablarte, Señor, para colocar, para exponerte, Señor. Tú tienes una solución para todas nuestras circunstancias, Señor. Tu palabra se lo dice, Señor, es lo que nos has dicho. Tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, Señor, el que está en todas partes. Y reconociendo que tú estás en todas partes, Señor, podemos llegar a ti, Señor, a decirte, Señor, lo que nos ocurre, Señor. Tú dices que nos acerquemos confiados al trono de la gracia para hallar misericordia por nuestros pecados, Señor. Pero también por nuestro dolor, por nuestra enfermedad, por nuestras circunstancias, Señor. Por nuestra alma abatida también, Señor. Llegamos a ti, Señor, porque tú eres el sitio, Señor. Porque tú eres la persona, Señor. Porque tú eres el todo, Señor, para que nosotros podamos depositar en ti, Señor. Nuestra confianza de ser protegidos, Señor. Nuestra confianza, Señor, de ser guardados, Señor. Nuestra confianza de que tú escuchas, nos recibes, Señor, y atiendes nuestras oraciones, Señor. Nuestra confianza, Señor, de que eres tú, Señor, en tu inmenso poder, Señor, y que nos lleva a las soluciones, Señor. No se trata de un lugar físico ni de un lugar material, Señor. Se trata de un ser espiritual que es Dios, que es todopoderoso, Señor. El mismo Dios que nos llamó, el que se sacrificó como hijo, como hecho hombre por nosotros. El mismo Dios, Señor, que nos deja el Espíritu Santo para que interceda, para que escuche, para que nos ayude en estos tiempos, Señor. Hoy reconocemos tu palabra, Señor. Reconocemos que tú nos enseñas, Señor, cómo orar, Señor. Que tú nos dices y nos llevas, Señor, a que discernamos realmente que nuestras palabras deben ser palabras ciertas, Señor, con un trasfondo, Señor, bíblico, Señor, que es lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Señor, a usar, Señor, tu palabra para comunicarnos contigo, Señor. A recordar que tú has dicho, como tú le dijiste a Satanás en el desierto, está escrito, porque tú nos pides que en la escritura, Señor, busquemos y encontremos lo que necesitamos, Señor. Te buscaremos a ti y a través de la palabra te encontraremos, Señor. Te llamaremos y a través de la palabra responderás, Señor. Es lo que tú nos dices, Señor, y así queremos obrar, Señor. No queremos seguir, Señor, siendo personas que solamente repetimos, que creemos en frases, que si no decimos vamos a sentirnos desprotegidos o no guardados, Señor. Porque tu obra en la cruz es la que nos da la posibilidad de ser guardados. Tú dices que tú guardarás a tu iglesia, Señor. Que tú guardarás a tus hijos, Señor. ¿Qué padre, Señor, no se preocupa por sus hijos? Dices tú en tu palabra, Señor. Así lo recordamos, así lo reconocemos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude, Señor, a desaprender para volver a aprender, Señor. No importa cuánto llevemos en esta comunión contigo, Señor. Si estamos empezando, llevamos años, ayúdanos, Señor, a que realmente conversemos, Señor, y tengamos estos tiempos contigo de la manera que tú estableces y no de la manera que el hombre, Señor, tal vez ha establecido en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.